Qué privilegio esta noche poder estar en este lugar para estudiar juntos la palabra de Dios. En esta noche iniciaremos una serie de conferencias que tienen que ver con la disidencia en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiéramos pedir su bendición. Les invitamos, apreciados amigos, para inclinar el rostro y pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre misericordioso, para ti, Señor, sea la honra y la gloria por siempre. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu santa palabra. Por eso, Señor, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos enseñe estas grandes verdades de salvación, para que sea Él quien santifique nuestras vidas y nos prepare para el reino de los cielos. Gracias por tu compañía, gracias por tu dirección, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y hermanos, prácticamente desde que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó en el año de 1863, hace ya aproximadamente 152 años, la Iglesia de Dios ha tenido que enfrentar disidentes y disidencias que han tratado de destruir los fundamentos del pueblo de Dios. La embarcación adventista ha sido azotada por grandes tempestades. La embarcación adventista ha sido sacudida violentamente cada año desde su organización, pero a pesar de esas crisis, pero a pesar de esas embestidas satánicas que quieren acabar con el fundamento de la Iglesia de Dios, Dios ha estado presente, se ha evidenciado su presencia en medio de la Iglesia, y este movimiento profético y este movimiento del destino, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aún hoy permanece firme y fiel por la gracia y el poder de Dios. Así como en el pasado, esa embarcación que el Señor mandó a construir para salvar a su pueblo en el tiempo de los antediluvianos fue sacudida violentamente por ese gran cataclismo. La Biblia nos informa que Dios mantuvo a esa embarcación a salvo como un símbolo de la iglesia de Dios en este tiempo, que es sacudida pero sostenida finalmente por la mano de Dios. A través de la historia nos hemos enfrentado con algunos disidentes y disidencias que han sacudido fuertemente a la iglesia del Señor. Vamos a ver, apreciados amigos y hermanos, un recuento, un esbozo histórico sencillo de esas disidencias que han tratado de desestabilizar la iglesia del Señor. 2 años después de su organización, en el año 1863, 2 años después, surgió un movimiento que se conoció como el Grupo Marion. El presidente y el secretario de la Asociación de Iowa, estos 2 grandes líderes decidieron separarse de la organización establecida por Dios en el año de 1863. Empezaron ellos por rechazar las visiones de la sierva de Dios. Empezaron a mostrar escepticismo y a rechazar el espíritu de profecía. Además de eso, este movimiento, que después
se consolidaría como la iglesia de Dios del séptimo día, proclamaron también el congregacionalismo. Se independizaron del sistema que se había organizado y le dieron toda la autoridad a la iglesia local sin trabajar en el sistema organizacional, democrático y representativo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Proclamaron también ellos la teoría universalista, indicando que todos los cristianos finalmente serían salvos, que ninguno se perdería, porque al fin y al cabo Dios es amor. Y si Dios es amor, no podría condenar a ningún ser humano. Este movimiento empezó a atacar la iglesia adventista del séptimo día, separándose de la organización. Pero hoy, apreciados amigos y hermanos, este movimiento se ha diezmado. Realmente son ellos muy pocos que luchan todavía en este mundo por sobrevivir. Dicen los historiadores que uno de los líderes de este movimiento de la Iglesia de Dios del séptimo día se entrevistó con uno de los líderes de la Iglesia Adventista, y en su conversación el líder de la Iglesia de Dios le comunicó al líder de la Iglesia Adventista que ellos no habían tenido la visión que tuvo la Iglesia Adventista para progresar, para predicar el Evangelio desde los diferentes frentes al mundo entero. Nuestro líder de la Iglesia Adventista declaró que no era tanto la visión de los hombres, pero era la visión de Dios, la dirección de Dios a través de su sierva, que este movimiento, la Iglesia Adventista del séptimo día, ha crecido, ha progresado y se ha consolidado por seguir las instrucciones de Dios a través del espíritu de profecía. Pero en el año 1887, otro de nuestros grandes líderes, un gran dirigente de la iglesia, muy buen orador, el señor Camray, enfrentó también a la iglesia, empezó a dudar de las visiones dadas por Dios a su sierva Elena G. de White, y finalmente en el año de 1887 la historia nos informa que Camray escribió un libro que tituló Mi renuncia al adventismo, en cuyo libro denigraba de la verdad del sábado y manifestó muchas dudas con respecto a la doctrina del santuario. Transcurrieron unos pocos años en la historia de la iglesia y vino entonces un hombre que la sierva del Señor llama el hermano S. Nosotros sabemos que es el hermano Stanton en Montana. Escribió un periódico llamado El Fuerte Clamor. En este folleto, en este panfleto, el hermano Stanton alegaba que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Ya la sierva del Señor escribió diciendo que cualquiera que diga que la iglesia adventista es Babilonia ha sido engañado realmente por Satanás. Transcurrieron unos pocos años, 1894, y apareció entonces una dama mientras la sierva de Dios se encontraba en Australia. Se levantó Anna Phillips, una supuesta profeta de Dios. Empezó a proclamar algunas visiones, según ella, que Dios le había dado,
y sus visiones eran tan contundentes que alcanzó el apoyo de algunos de nuestros líderes, entre ellos el pastor A.T. Jones. Él declaraba que esas visiones realmente venían de Dios. La sierva del Señor después escribió para encauzar el pensamiento de algunos de nuestros líderes que fueron movidos positivamente por aquellas visiones de la señora Anna Phillips. El año de 1897, uno de nuestros grandes líderes que fue usado por Dios poderosamente en el año de 1888, porque fue uno de los campeones del mensaje de la justificación por la fe, apareció con algunas ideas extravagantes, como la idea de la afinidad espiritual, un pensamiento que trató también de desestabilizar a nuestra iglesia, una disidencia que sacudió también los fundamentos de esta embarcación de la iglesia de Dios. El pastor Wagoner decía que nosotros podemos llegar a tener una carne tan santificada que podemos relacionarnos íntimamente con otra persona que no necesariamente sea nuestro esposo o nuestra esposa. Desafortunadamente, la historia nos indica que el pastor Wagoner resultó divorciado. Él también presentó una objeción con respecto a la doctrina del santuario en el punto de la transferencia del pecado. Una de las grandes verdades que enseña la doctrina del santuario es que el pecado puede ser transferido. Pero el pastor Wagoner decía que el pecado no podría ser transferido porque el pecado es una condición y no una entidad. Con esto negaba entonces la purificación del santuario y el hito de 1844 como un fundamento bíblico. Transcurrirían algunos años y vendría la fecha del año 1899, un año difícil para la iglesia porque se levantó una disidencia en el estado de Indiana. El pastor Davis y el pastor Donnell, influenciados por un movimiento pentecostal, propusieron una religión totalmente emocional, con una música estridente para llevar a las personas a un estado de sensacionalismo y poder sentir que esta era una experiencia religiosa y profunda con Dios. Este movimiento se conoció en la historia como el movimiento de la carne santificada. Un movimiento que pretendía que nosotros los cristianos, mientras estemos en esta tierra, podemos tener carne santificada, es decir, librarnos de la naturaleza del pecado. Si esto fuera así, el apóstol San Pablo estaría equivocado cuando declaró que cuando Cristo regrese por segunda vez, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Así que, apreciados amigos y hermanos, el Señor declara en su palabra que en nosotros existe una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza pecaminosa debe ser sometida y debe ser controlada por la naturaleza espiritual. Permanecerá en nosotros hasta cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra y se dé el proceso de la redención o de la glorificación. Como dijo él, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Así que pretender
tener una carne santificada. No es bíblico. No podemos encontrar fundamento bíblico en este tiempo. ¿Por qué es tan importante, apreciados hermanos y amigos, que nosotros conozcamos cada una de estas herejías que en algún tiempo de la historia pulularon en la iglesia adventista del séptimo día? Porque la sierva del Señor dice que estas herejías en el tiempo final se repetirán, y quienes no conocen la historia, dijo alguien, está condenado a repetirla. Después del año de 1899, cuando la iglesia fue sacudida por ese movimiento de la carne santa, en el año 1900 vendría otra gran disidencia que sacudiría violentamente a la iglesia. Una disidencia que la sierva del Señor llamó el alfa de la apostasía. Apareció el doctor John Harvey Kellogg con sus ideas panteístas, con su independencia de la iglesia para ejecutar sus propios proyectos y sus propios programas, saliéndose del sistema que había sido establecido por Dios a través de su iglesia. Año 1900, 1901, 1902, años difíciles para la iglesia porque esta embarcación adventista fue sacudida nuevamente por esta apostasía que se denominaría la apostasía alfa. Muchas de nuestras instituciones, ese gran sanatorio en Battle Creek, la Review, esa gran institución donde se producían todos nuestros materiales para ser publicados, para ser enviados al mundo, fueron quemados por un fuego realmente extraño. La iglesia de Dios seguiría siendo sacudida entonces por otro hombre que vino después del doctor John Harvey Kellogg, el pastor Albion Ballinger. Por allá en el año 1905, Elena G. de White, la sierva del Señor, tuvo que hablar directamente con él para pedirle que no siguiera presentando las falsas teorías acerca de la doctrina del santuario. El pastor Ballinger proponía que Cristo Jesús, cuando ascendió al cielo en el año 31, no ascendió directamente al lugar santo, sino que fue directamente al lugar santísimo. El pastor Ballinger alegaba que no había tal cosa como que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Y nuevamente la doctrina del santuario fue confrontada por los pensamientos de este hombre. Llegaría el año 1915 y surgiría aquí una gran disidencia, la disidencia de la iglesia reformista. Johann Wick, un hombre de la iglesia adventista que empezó a tener algunas visiones y que empezó a proclamarlas, diciendo que se acercaba el fin del tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día, y que si la iglesia adventista no aceptaba estas visiones que Dios le había dado a él en la cárcel, porque había sido encarcelado, entonces la iglesia estaría en apostasía. Juntamente en ese año apareció uno de nuestros dirigentes, el pastor Conradi, que firmó una carta, escribió una carta a las autoridades en Alemania, donde se permitía a nuestros jóvenes adventistas
ir como combatientes, en calidad de combatientes, a pagar el servicio militar. Y este fue el detonante para que algunos hermanos rechazaran, se separaran de la iglesia y empezaran a formar entonces el movimiento de la Reforma, conocido como el movimiento del 14. En el año 1916, miren, apreciados amigos y hermanos, cómo Satanás no descansa, sino que redobla sus esfuerzos constantemente por atacar a la iglesia de Dios a través de cada una de estas disidencias. Año tras año enfila sus baterías para tratar de desestabilizar a la iglesia de Dios. En el año 1916 apareció una mujer, una vez más tratando de falsificar el espíritu de profecía, la señora Margarita Rowan, ese movimiento rowenita. 1916, la sierva de Dios había fallecido en el año 1915 y en el año 1916 esta mujer aparece para suplantar el espíritu de profecía, casi como pretendiendo que después de la muerte de Elena G. de White, ella sería la profeta que Dios utilizaría para orientar y guiar al pueblo de Dios. Transcurrieron aproximadamente 15 años y llegamos al año 1930, 1934 y surge un movimiento llamado la vara del pastor o el famoso movimiento de los davidianos. 1930, 1934, Víctor Jutef pretende también tener revelaciones de parte de Dios y empieza a trabajar en contra de la iglesia adventista para formar su propio movimiento. Ya han transcurrido varios años desde entonces y nosotros podemos encontrar que este movimiento no se ha podido consolidar. Este movimiento ha ido desapareciendo porque no tenía la bendición de Dios. 1960 aparece el señor Robert Brinsmith. Acusa a la iglesia adventista de haber rechazado la salvación en el año de 1888. 1888, el año del Congreso de Minneapolis y de la justificación por la fe, donde están esos dos campeones de la fe, Jones y Waggoner. Allí este pastor, Robert Brinsmith, alega que la iglesia adventista ha apostatado por rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Llegaría el año de 1980 y entonces uno de los grandes profesores, uno de los grandes predicadores de la iglesia adventista, uno de los grandes intelectuales, el doctor Desmond Ford, lanza un ataque frontal contra el fundamento de la iglesia, la doctrina del santuario. Y este profesor de Australia, que había preparado a muchos teólogos en nuestra iglesia, entonces produce prácticamente un cisma tratando de cambiar los hitos y los fundamentos de la iglesia de Dios. Pero apreciados hermanos y amigos, esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, a pesar de todas esas embestidas, a pesar de todas esas disidencias y disidentes, se mantiene firme. A pesar de haber sido sacudida, esta iglesia triunfará finalmente porque está siendo dirigida por el Todopoderoso. Transcurrieron solamente 2 años, el año de 1982, y viene otro gran ataque contra el espíritu de profecía. El pastor Walter Rea
escribe el famoso libro de la mentira white o de la mentira blanca para infundir dudas en los miembros de la Iglesia Adventista con respecto al don del espíritu de profecía. Mis apreciados hermanos y amigos, como ustedes pueden ver en un esbozo rápido y sencillo, nosotros podemos apreciar cómo el diablo ha redoblado sus esfuerzos para acabar y para destruir a la iglesia del Señor. Pero todos estos ataques disidentes, todas estas disidencias se constituyen en un argumento contundente para demostrar que esta iglesia, la iglesia del Señor, es la iglesia verdadera y permanece firme y fiel por su poder y por su gracia. Ya el apóstol Pablo, preocupado también por la disidencia que se daría dentro de la iglesia adventista, nos advierte de los problemas que la iglesia de Dios tendría que enfrentar. No solamente la iglesia primitiva, pero la iglesia a lo largo de la historia. Por eso les voy a invitar para que leamos juntos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 28 al 30. El libro de los Hechos, el capítulo 20, los versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dijo el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí el apóstol San Pablo, hablando a los ancianos de Mileto, está haciendo la advertencia de fuerzas no solamente exógenas que vendrán de afuera, pero fuerzas endógenas que atacarían a la iglesia del Señor. Y el apóstol San Pedro, en esa misma dirección, nos advierte en el capítulo 2, segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 1, declara, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo tras sí mismos destrucción repentina. Estos falsos profetas que habrá entre el pueblo, estos falsos maestros, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras en la iglesia, han sido traídos por Satanás dentro de la misma institución para desestabilizarla. En esta noche quisiera invitarles para que estudiáramos el caso de la apostasía, de la herejía que no solamente se dio en la iglesia primitiva, que no solamente se da a lo largo de la historia de la iglesia del Señor, pero también se dio, apreciados amigos y hermanos, la apostasía y la disidencia desde el mismo cielo donde Lucifer se rebeló. Vamos a ver en esta noche esos tres grandes disidentes que ilustran
la naturaleza de la disidencia, el espíritu de Satanás para trabajar internamente en la destrucción de la iglesia de Dios. Pero qué bueno también poder contrastar no solamente el espíritu y la naturaleza de la disidencia, pero ver cómo actúa Dios frente a cada uno de los disidentes. Les voy a invitar para que leamos juntos el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a leer juntos los versículos 7 hasta el 9. Dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí, apreciados amigos, tenemos entonces la primera disidencia y el primer disidente que se originó justamente en el cielo. Este, como dice la sierva del Señor, es realmente un gran misterio. ¿Cómo es que se originó en la mente y en el corazón de Lucifer, ese ser que había sido creado perfecto? Pero ahora tenemos aquí el primer disidente que va a luchar para desestabilizar el reino y el gobierno de Dios. La sierva del Señor, haciendo referencia al espíritu de Satanás, al espíritu de la disidencia, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 21, ella declara: su política, hablando de los ángeles en medio de los cuales él se movía y con quienes se relacionaba, su política era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de misterio todo lo sencillo y por medio de una astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Patriarcas y Profetas, la página 21. Dice que Satanás en el cielo, Lucifer, empezó a utilizar esta estrategia para desestabilizar el gobierno de Dios. No solamente criticó las leyes de Dios, pero dice la inspiración que ponía en duda las declaraciones más claras que el Señor había presentado. Este disidente se atrevía constantemente a cuestionar la palabra de Dios, a cuestionar la palabra del Señor. Y apreciados amigos y hermanos, creo que este es el pecado del mundo cristiano actual. El gran pecado de poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Cuestionar constantemente la palabra de Dios, el gran pecado del mundo cristiano. La Biblia, por ejemplo, ha dicho que Dios creó el mundo conocido en 7 días. 7 días literales de 24 horas. Pero hoy esa palabra de Dios
que es diáfana y contundente en el libro del Génesis, cuando dice que Dios creó en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esa palabra de Dios es cuestionada, es colocada en tela de juicio, y hoy los grandes eruditos y grandes intelectuales no pueden aceptar que el mundo conocido haya sido creado en 7 días literales de 24 horas, aunque la palabra de Dios así lo declare. Y ese es un espíritu disidente, ese es el espíritu de Satanás. Dice la sierva del Señor que ponía en duda las declaraciones, ponía en duda la palabra de Dios. Este movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un movimiento profético que está convencido que en el último tiempo será usado por Dios para predicar al mundo la última advertencia contenida en el mensaje de los 3 ángeles. Y cuando nosotros vamos al mensaje del primer ángel, nos encontramos que la palabra de Dios declara: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel empieza diciendo: temed a Dios. Satanás, el primer disidente, ponía en duda las declaraciones de la palabra de Dios. Y en este tiempo final, Dios llama a su pueblo, se hace un llamado a temer a Dios. Y cuando nosotros estudiamos en su palabra, nos encontramos que esa declaración de temer a Dios no es otra cosa que un llamado a la obediencia en un mundo donde se cuestiona sin ningún problema las declaraciones de Dios. El mensaje del primer ángel nos indica que en el último tiempo Dios tendrá un pueblo que estará conformado por hijos e hijas fieles, dispuestos a obedecer, no importa cuán antipopular sea el mensaje enviado por Dios. Un pueblo que está dispuesto a obedecer, aunque los preceptos de Dios no cuadren dentro de la lógica humana. Y esa será una de las características del pueblo de Dios, en contraste con el espíritu y la naturaleza disidente, que pone en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Apreciados hermanos y apreciados amigos, este primer disidente, Lucifer, que no estuvo de acuerdo con las declaraciones de la ley de Dios, que no estuvo de acuerdo con el gobierno de Dios, este primer disidente puso en tela de juicio lo que Dios había dicho y creó confusión entre los ángeles del cielo, tanto que, como acabamos de leer, la Biblia dice que se trajo con él, encontró seguidores para su disidencia. La tercera parte de los ángeles de Dios fueron confundidos. Es por esa razón que el libro de Apocalipsis nos llama en este tiempo final a temer a Dios, es decir, a obedecer su palabra sin ningún tipo de cuestionamiento, a obedecer su palabra como obedeció el patriarca Abraham. Dios le dijo al patriarca Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Abraham fácilmente podría haber cuestionado la palabra de Dios.
tenía posiblemente razones para hacerlo. Abraham podría haber dicho: Señor, tú me mandas a mí a matar, siendo que tú escribiste, no matarás. Señor, tú eres un Dios diferente a los dioses de los cananeos. Los dioses de los cananeos se gozan en sacrificios humanos, pero tú eres un Dios diferente. Tú no quieres un sacrificio humano. Abraham podría haber cuestionado la palabra de Dios y haber dicho: Señor, tú prometiste que me darías una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si yo sacrifico mi único hijo, ¿cómo puede ser eso posible? Abraham tenía razones para cuestionar los requerimientos de Dios, pero Abraham, el padre de la fe, obedeció a la palabra de Dios sin cuestionar absolutamente nada. El gran problema del mundo moderno, el gran problema del cristianismo moderno es que cuestionamos la palabra de Dios porque muchas veces su palabra, sus preceptos y sus declaraciones no cuadran con nuestra lógica humana. Cuando el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, la Biblia declara que Abraham sencillamente obedeció y salió sin saber a dónde iba. El primer disidente cuestionó la palabra de Dios. Dice la sierva del Señor que este disidente comenzó su trabajo de rebelión entre los ángeles que estaban bajo su comando y trató de diseminar el espíritu de descontento entre ellos. Trabajó tan subrepticiamente que ganó la alianza de muchos de ellos antes que sus propósitos fueran plenamente conocidos. Apreciados amigos y hermanos, el primer disidente en el mismo cielo trajo esa disidencia a esta tierra, y el mismo espíritu, la naturaleza de esa disidencia, hoy se ha impregnado en muchos hombres y mujeres que luchan y batallan contra la iglesia de Dios. Este primer disidente cuestionó la palabra del Señor. La Biblia nos habla de un segundo disidente que trajo muchos problemas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Me permito invitarles para leer en el libro de Números. El libro de Números, y vamos a leer el capítulo 16. Números, el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 10. Otro siervo de Dios, Moisés, tuvo que enfrentar esta gran disidencia. Dice la palabra de Dios: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. El versículo 6 dice: y hará que se acerque a él y haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Señor de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Acaso procuráis también vosotros el sacerdocio? Tenemos aquí, apreciados amigos y hermanos, otros disidentes y otra gran disidencia en el pueblo de Dios. La sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, comentando este incidente de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, dice que la rebelión de Coré, en esa rebelión se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto involucrar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abirán para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás les hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. Esta es otra estrategia, apreciados amigos y hermanos, que utiliza el enemigo. Tomó a Coré, Datán y Abirán y los indujo a despreciar el liderazgo que Dios había establecido en su pueblo. Y esa, dice la sierva del Señor, es una forma directa de despreciar el liderazgo de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿eran Moisés y Aarón y los dirigentes que fueron escogidos por el Señor, los hijos de Aarón, eran ellos perfectos para ser los líderes de la iglesia? Por supuesto que no. No eran líderes perfectos, pero eran los líderes que Dios había escogido. Porque si buscamos en nuestra iglesia líderes perfectos, nunca los encontraremos. A todos nosotros nos ha tocado el pecado. Somos imperfectos, pero a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos llama para ser sus instrumentos y para perfeccionar nuestros caracteres a pesar de cada uno de nosotros. Estos disidentes, Coré, Datán y Abirán, dice la sierva del Señor, así como Satanás puso en tela de juicio la palabra de Dios, estos disidentes pusieron ahora en tela de juicio la autoridad de los siervos de Dios. El primero cuestionó la palabra de Dios. El segundo, Coré y todo su séquito, pusieron en tela de juicio la autoridad de los siervos del Señor.
Elena G. de White, comentando este asunto, dice en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 449, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra de Dios tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Apreciados hermanos y amigos, a veces la preocupación nuestra como seres humanos es tratar de enderezar todo lo que está torcido en la obra de Dios, pero la sierva del Señor nos está diciendo que si hay necesidad de hacer cambios en la plana directiva de la iglesia, el Señor se encargará de hacerlo, que Él se encargará de enderezar todo lo que esté torcido, porque esta es la obra de Dios y nosotros somos sencillamente sus instrumentos. Termina ella diciendo, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor, porque esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es la iglesia de Dios, y aunque esté siendo dirigida por hombres imperfectos, el Señor se encargará de enderezar todo lo que esté torcido. Coré, Datán y Abirán fueron reprendidos fuertemente por su disidencia, y el pueblo de Dios siguió adelante en ese tremendo desierto, pero finalmente el Señor los introdujo en la Canaán terrenal, esa tierra que fluye leche y miel. El primer disidente, Lucifer, cuestionó la palabra de Dios. El segundo disidente, Coré, con todo su séquito, cuestionó la autoridad de los siervos de Dios. Y para concluir, vamos a mirar ese tercer disidente que está en el Nuevo Testamento. Dentro del grupo de los 12 que el Señor llamó para predicar este santo evangelio y para fundar la iglesia primitiva, encontramos a un hombre que cuestionó el señorío de Dios, que cuestionó el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que no quiso someterse a Él, y por esa razón dice la palabra de Dios, este disidente desafortunadamente se perdió, aunque Cristo Jesús propició todas las condiciones para que Él encontrara también la salvación. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, ya se dejan ver los rasgos de este disidente. San Mateo, el capítulo 8 y los versículos 18 en adelante, dice la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y les dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya se veía la avaricia y la ambición de este hombre que se acercó, Judas Iscariote, para pedir un lugar cerca de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan el capítulo 12, San Juan el capítulo 12 y el versículo 1 en adelante,
se presenta también el carácter y la naturaleza de este hombre disidente que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La sierva del Señor dice que en esta ocasión el Señor Jesucristo hizo una palabra de reprensión para él, permitiendo que María fuera exaltada. Y dice la sierva del Señor que bajo ese reproche de Jesús, el espíritu de Judas se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantó las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada. Así sucederá a todo aquel que persista en mantenerse en el pecado. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Mis apreciados amigos y hermanos, el primer disidente cuestionó la palabra de Dios. El segundo disidente cuestionó el liderazgo que Dios había colocado. Y este tercer disidente cuestionó el señorío del Señor. Es decir, no se sometió a su voluntad como lo hicieron los otros discípulos para ser totalmente transformados. Finalmente el Señor Jesucristo luchó con cada uno de ellos para tratar de salvarlos, pero ellos se resistieron. Que Dios nos ayude para que podamos someternos a Él completamente y hacer su divina voluntad. Que Dios les bendiga.